Bueno, muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, de sus asociados, de la Junta Directiva y también de mi parte. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega. Iniciaremos con un breve recuento. La Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría es una entidad científica sin ánimo de lucro que contribuye al estudio y progreso de la educación. Desde octubre de 1973, es decir, hace casi 47 años, la asociación ha contribuido al estudio de las características del envejecimiento humano y la vejez, pero también de forma indirecta al bienestar de las personas mayores a través de la capacitación de personal de salud, personas cuidadoras de personas mayores y demás personas y profesionales dedicados a la atención integral centrada en las personas mayores. Esto se ha hecho a través de la realización de congresos nacionales e internacionales de gerontología y geriatría, de los cuales este año sería ya su 15ª versión. La Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría hace parte en el nivel nacional de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y de la Academia Nacional de Medicina. Estas son entidades científicas gremiales que representan los intereses del gremio médico y del sector salud en el país. Pero en el nivel latinoamericano hacemos parte del Comité Latinoamericano y del Caribe de Gerontología y Geriatría, y a nivel internacional hacemos parte de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. En la actualidad nos encontramos articulados con la Organización Mundial de la Salud en pro de una estrategia mundial que es hacia una década de envejecimiento saludable 2020-2030. He iniciado comentando estos puntos porque, aprovechando el pasado Día del Trabajo, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría desea recordar a todas estas personas que trabajamos diariamente en la atención a las personas mayores, que los acompañamos, que los apoyamos, que estaremos de su lado y a su lado durante todo el desarrollo de esta pandemia. Este mensaje también va para los referentes de las personas mayores, quienes nos acompañan el día de hoy desde diferentes secretarías departamentales y municipales de desarrollo o de integración social o de salud. Sepan que las puertas de la asociación están abiertas para que se inscriban como nuevos asociados y reciban beneficios en capacitaciones y actualización permanente, no solo por esta pandemia, sino en general, para aportar a su conocimiento y que ustedes nos aporten desde su conocimiento y desde sus experiencias. Adicionalmente, en este año se tenía planteado realizar el 10º encuentro de hogares geriátricos. Este es un afiche inédito sobre lo que se presentaría en el mes de octubre con ocasión del 47º aniversario de la asociación. Teníamos planteado un congreso internacional en la ciudad de Bogotá y también pues este año se tenía planteado realizar el 10º encuentro de hogares geriátricos, retomando 9 encuentros que se han hecho previamente desde la asociación. Sin embargo, debido a esta pandemia, esto es otro de los sueños truncados de esta junta directiva, y los ajustes que debemos hacer en la realización del Congreso, hemos dado una vuelta constructiva, y aquí debo agradecer a muchas personas cuya intervención ha sido o ha servido para reactivar el grupo de trabajo de instituciones de larga estancia desde la asociación. Por supuesto, para esto requeriremos del apoyo de todos ustedes con el fin de contar con la asociación y entre todos volvernos más útiles. Estamos pensando en asesorías, acompañamientos, apoyo académico y científico, definiendo ciertos criterios para lanzar una categorización de los hogares geriátricos y demás instituciones de larga estancia en el país, para realizar estudios de investigación y muchas otras posibilidades que en adelante se convertirán en insumos para el reconocimiento y la mejoría de la calidad de las labores que se desarrollan en el día a día. Para esto entonces hemos lanzado en la página de la asociación, que es esta, www.acgg.org.co, un formato de interés en la participación de este proyecto que esperamos sacar adelante para beneficio nuevamente de todos y especialmente de las personas mayores que atendemos. Ahora vamos a hacer un breve recuento sobre el por qué estamos conectados el día de hoy.
Por supuesto, la causa principal de todo esto es la pandemia y por eso para esta entrega se propuso este tema, que es medidas preventivas para instituciones de larga estancia para personas mayores. Esto tiene tres razones fundamentales. La primera es que entre las instituciones de larga estancia se encuentran los hogares geriátricos, gerontológicos, centros de protección social y demás denominaciones. Son instituciones donde diariamente se viven situaciones complejas desde varios puntos de vista. Desde un punto de vista médico o clínico, porque ante la complejidad de la presencia de comorbilidades, de medicamentos, combinada con la situación nutricional, mental y funcional de las personas mayores que aquí residen, la edad cronológica no es el factor más importante a tener en cuenta. Desde un punto de vista social, en nuestro país no hemos migrado a la cultura de ir a vivir a una institución de asistencia para personas mayores por decisión propia. Entonces, en la mayoría de estas instituciones, quienes residen aquí es porque llega un momento donde deja de existir ese soporte o esa red social o esta se vuelve insuficiente. Y desde un punto de vista económico, en estas instituciones mensualmente se viven días de angustia, llega el momento de pago de nómina, de servicios públicos, de arriendos, de cumplimiento de compromisos bancarios, de facturación, de cobro, en los que los responsables de estos centros asumen muchas veces grandes riesgos con el fin de priorizar e intentar dar cumplimiento a este tipo de obligaciones. Entonces, es en este tipo de instituciones, con situaciones precarias desde el punto de vista médico, social y económico, donde más se facilita la propagación del virus y se vivirán en adelante las complicaciones más severas en términos de riesgo de vidas humanas. El segundo punto fundamental que nos reúne hoy es que gracias al ente rector en esta pandemia, que es el Ministerio de Salud y Protección Social, es posible generar canales de comunicación a través de la Oficina de Promoción Social. En esta entrega, los referentes de esta oficina se encuentran dispuestos a escuchar lo que se deba decir desde estas instituciones y de hecho han estado al frente de lineamientos del nivel nacional para la prevención y la protección de las personas mayores residentes en estas instituciones. El día de hoy nos acompaña el doctor Sisa, que es el jefe de la Oficina de Promoción Social, y también lo hará la doctora Clemencia Nieto, quien es la coordinadora del Grupo de Gestión Integral. El tercer punto que nos reúne es que la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría cumplirá con hacer eco sobre el sentir y pondrá sobre la mesa las necesidades que se viven en estas instituciones de larga estancia, bajo el marco de la garantía de los derechos humanos para las personas mayores. Para esto nos presentamos como sus humildes servidores, el doctor Robinson Cuadros y mi persona, quienes hemos trabajado en el sector público y en el sector privado, en diferentes centros de protección social y en diferentes hogares geriátricos, y eso nos trae el día de hoy a generar esta propuesta. Bueno, en cuanto a la metodología de este webinar, cada expositor o participante intervendrá durante 10 minutos. Todos los asistentes pueden continuar escribiendo al correo durante la realización de este webinar, pero también pueden interactuar a través del chat de esta ventana desde ya podemos garantizarles que además de que esta webinar se encuentra en grabación, pues garantizamos que todas sus preguntas y comentarios sean enviados al Ministerio de Salud y Protección Social. Nuevamente agradecemos su presencia. Los dejo con el doctor Oscar Sisa, que es el jefe de promoción social del Ministerio de Salud y Protección Social. Adelante, doctor Oscar. Muchas gracias. Hola, Javier. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Quisiera presentarme. Soy Oscar Javier Sisa Moreno, el jefe de la Oficina de Promoción Social, de parte del ministro de Salud y de todo el equipo técnico de la Oficina de Promoción Social. Les damos, digamos, un cordial saludo. Como lo dice Javier, hemos estado trabajando en medio, digamos, de esta grave crisis sanitaria y entendiendo que la población en mayor riesgo es la población adulta mayor. Por eso, digamos, algunas de las medidas que voy a presentar hoy. Voy a tratar de compartir la pantalla, dos elementos que son importantes, digamos, desde el punto de vista de lo que ha hecho el ministerio
y lo que tenemos que hacer en adelante. Nosotros, como lo dice Javier, pues hemos avanzado en bastantes, digamos, de los ejercicios que ya hemos ido presentando poco a poco a la opinión pública, y yo personalmente sí celebro mucho, digamos, el grado de audiencia que tenemos el día de hoy en este foro para poder avanzar y mejorar, digamos, lo que ya hemos hecho. Evidentemente, y no falta decirlo, yo aquí ya estoy, sí, ya aquí lo estoy mostrando como la presentación. ¿Ya la pueden ver, Javier? Aló. Sí, Javier, ¿pueden ver lo que estoy viendo? sí, adelante. Listo. Entonces, si quieres, listo. Lo que les estoy mostrando, digamos, es un resumen de las principales medidas. Pues, la primera fue que unos días antes de que se declarara la cuarentena en el país, nosotros declaramos, y una semana antes de que se declarara la emergencia económica y social, el ministro de Salud, en cabeza, digamos, de todo el gobierno colombiano, declaró la emergencia sanitaria. Y dentro de la emergencia sanitaria, desde ese mismo momento, en marzo de lo que estamos contando, más o menos un mes y medio, pusimos, digamos, en evidencia y supimos por la información que teníamos a nivel internacional que los mayores de 70 años, digamos, eran una población altamente vulnerable, no tanto del riesgo, sino de las comorbilidades que les podría generar, digamos, un contagio. Por eso, digamos, ellos están en aislamiento hasta el 30 de mayo, y con las medidas que hoy anunció la presidencia, pues vamos a estar modificando, que es una de las preguntas que yo quisiera poder tener, digamos, su impresión en general. Sé que somos muchos, pero a través del chat yo creo que podemos tenernos una impresión. Después de la resolución 464, sacamos la 470, que buena parte de los centros de larga estancia lo conocen. La 470, lo que hicimos fue ordenar, como rectores de la política de adulto mayor, ordenar a los centros día y centros vida, que como ustedes saben son centros, digamos, no permanentes, son lugares donde se dan unas atenciones ambulatorias, por llamarlo así, pero ninguna de estas son salud. Básicamente las atenciones son entrega de alimentos y unas actividades, digamos, relacionadas con la salud mental y la salud física de las personas adultas mayores. Lo que les dijimos es, vengan, nosotros no podemos hacer aglomeraciones, entonces en vez de eso, por favor, todos esos recursos que vienen a través de la estampilla de adulto mayor, por favor, canalícelos a la entrega domiciliaria de la alimentación a los mismos beneficiarios. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hicimos fue decretar, digamos, el cierre de los centros de larga estancia, en términos de que en efecto hay unas, digamos, hay unas excepcionalidades, tanto para residentes como para los mismos equipos administrativos, pero siempre buscando que el aislamiento en esta población se cumpla con un rigor mayor, entendiendo nuestra responsabilidad. En la resolución 521 se adopta el procedimiento de atención ambulatoria y entrega de condiciones de medicamentos a domicilio, y allí ponemos, digamos, un énfasis en la población mayor de 70 años o en condiciones crónicas o inmunosuprimidos. Esto con el objetivo nuevamente de garantizar que las personas, digamos, con mayores riesgos de complicación de un contagio de COVID tengan, digamos, una calidad de vida adecuada, y podamos lograr el único, digamos, no, yo sé que no es tratamiento y aquí hay muchos médicos, no quiero cometer un error, pero digamos es la única estrategia, digamos, que en este momento ha mostrado efectos, y es la única que tenemos a la mano, y es el tema de aislamiento social. Mientras no tengamos una vacuna, mientras no logremos un efecto rebaño sobre la inmunidad social de contagio, no, digamos, la mejor estrategia que tienen este gobierno y todos los demás gobiernos es garantizar el aislamiento social, sobre todo de las poblaciones más vulnerables. Adicional a esto, sacamos, digamos, las orientaciones de prevención, contención y mitigación del COVID para personas adultas mayores, centros día y centros de larga estancia. Y adicional a esto también sacamos
los lineamientos de la promoción de la salud mental para personas adultas mayores. Estos links que ustedes ven acá son links del Ministerio de Salud y los podrán, digamos, yo ahorita los empiezo a colgar en el chat cuando termine mi intervención para que ustedes los puedan accesar directamente desde el chat. Aquí, básicamente es agradecer, digamos, este ejercicio, a pesar de lo rápido que ha sido, ha contado con acompañamiento de instituciones como justamente la Asociación Nacional de Gerontología, otras asociaciones, personas del distrito de Bogotá y personas de otras capitales y de otros departamentos que conocen y saben de los temas de adulto mayor, y obviamente un equipo de profesionales en el Ministerio de Salud liderado por la doctora Clemencia Nieto, que nos ha permitido, digamos, dar cuenta de estas medidas que, si bien fueron, digamos, son objeto y son susceptibles de mejora, gran parte, digamos, de la utilidad de estos espacios que estamos compartiendo con ustedes es que ustedes nos cuenten por cualquier medio. Ahorita dejo los medios y nos lo pueden enviar por correo para poder hacer, digamos, mejorar lo que ya vamos haciendo. Adicional a lo anterior, estoy tratando de avanzar, aquí está, ya. Adicional a lo anterior, pues tenemos unas infografías que básicamente explican cada uno de los lineamientos, cuáles son los cuidados que deben tener, cuáles son los hogares cuidadores, en caso de riesgo de contagio, qué se debe hacer un centro de protección y, digamos, de más herramientas. Aquí está toda, digamos, la documentación al respecto. Antes de terminar, y quisiera pasar a uno de los temas más importantes, nosotros en el ministerio, ¿están viendo lo que estoy viendo? Creo que no. Creo que tengo que cambiar, Luis. ¿Y cuánto tiempo me queda? No quiero irme más allá de lo que tengo. Tranquilo, doctor Oscar, siga tranquilo. Venga, espere, ¿dónde está ese documento? ¿Dónde lo tengo? Acá está. Listo. ¿Están viendo algo que dice diagnóstico de centros de larga estancia? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros hace 15 días, a muchos de ustedes les debe haber llegado, esperamos que a muchos de ustedes les debe haber llegado un correo de parte del ministerio donde les dábamos link hacia un formulario sencillo, donde lo que estamos tratando de identificar es dónde están los centros de larga estancia, porque no lo tenemos, ¿no? Digamos, nosotros hicimos unos ejercicios previos a la pandemia, pero no recibimos, digamos, la información completa. Entonces, con base en esos primeros ejercicios, logramos estabilizar una base de datos de más o menos 600 unidades de larga estancia, y con eso mandamos un formulario que a la fecha de hoy, o por lo menos en esta versión, claro que me acaban de decir que ya van 560, han respondido 450. Entonces, lo más importante para nosotros en esta reunión es que ustedes ahorita en el link que les voy a dejar nos ayuden a llenar este formulario. Es un formulario sencillo, es un formulario donde ustedes identifican no solamente, digamos, el tipo de entidad que son, sino el lugar donde están, y al final hay una encuesta que ya les voy a mostrar los resultados parciales, donde se dice básicamente cuáles son las necesidades y en qué estamos en temas de centros de larga instancia. Por eso también, digamos, esto puede ayudar a complementar el ejercicio que nos estaba mostrando ahorita Javier, de identificar básicamente cuál es la red de atención para adulto mayor en los centros de larga instancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En este momento, 465 centros de larga instancia nos han respondido en 31 entidades territoriales. Tenemos información de que nos falta Bogotá, nos falta Amazonas, nos falta Guaviare. Estos punticos blancos que ustedes ven acá, si yo le hago clic acá, por ejemplo, aquí solamente tengo la información de Tolima. Ahí tenemos información de 2 centros de larga instancia y eso es más o menos, digamos, y la ubicación donde está. Si voy a Bolívar, estaríamos hablando que hay un centro de larga instancia, a Cartagena, Bolívar más o menos, sí, Cartagena como distrito de esto. Pero si voy a Antioquia, en Antioquia hay 144 centros de larga instancia que nos respondieron la encuesta. Aquí es muy importante, digamos, tener en cuenta que nosotros sabemos que hay muchos más centros de larga instancia en el país que los que respondieron a esta encuesta y que los que hay en las cuentas del ministerio. Más o menos calculamos que son alrededor de 1.500, 1.200, entre 1.200 y 1.500. Sin embargo, la información cierta de su ubicación, nombre
y demás características, hasta ahora la estamos levantando. Y como les digo, pues es un ejercicio de 15 días, vamos 465, también la Asociación Nacional de Gerontología nos ha ayudado, pero, y otras asociaciones y otros centros, pero necesitamos que ustedes nos ayuden más, en un link que les voy a dejar ahorita. Voy a pasar rápidamente para no ocupar mucho espacio, digamos, de los 465, 275 se autorreconocen como privados, 147 son públicos y 43 son de orden mixto. Como ya lo vimos, en Antioquia se concentra el mayor número, por lo menos de los que han respondido, que son 144. El origen de los recursos son privados y públicos y otros, pero aquí viene, digamos, parte, digamos, de lo que nos interesa a nosotros conocer en este momento. Estamos hablando que en Colombia hay alrededor de 19.000 cupos disponibles, de los cuales el 85.3% están ocupados. Antioquia, nuevamente, pues por el número de centros de larga estancia que cuenta y digamos, por el número que es mucho mayor, por lo menos en lo reportado, pues cuenta con mayor número de cupos disponibles y cupos ocupados, y cupos a ocupar. Aquí tenemos, digamos, la información por cada uno de los centros de larga instancia que nos han dicho. El 49, más o menos son en promedio 49 cupos por centros de larga instancia, o sea, el promedio es 49 cupos, de los cuales 42 están ocupados. De estos, el 58% de estos cupos que están ocupados, 59, casi 60%, estaría financiado por recursos públicos. En recursos públicos ponemos los recursos de la estampilla, pero también los recursos, digamos, de las entidades territoriales que dentro de sus políticas, digamos, de salud, dentro de sus políticas del PIC y demás recursos, en algunos momentos localizan recursos para la población adulta mayor. Tipos de acomodación, pues el 81% son acomodaciones múltiples y el 18% son múltiples, individuales. Y la capacidad, digamos, de los centros de larga instancia es más o menos que por cada centro hay 2.9 zonas, más como 3 zonas, digamos, de esparcimiento en cada uno de los centros, en promedio, que reportan más o menos 29 metros cuadrados por cada uno de los que están en el centro de larga instancia. Ahora, esto es importante, no es tan grande, pero era una medida que teníamos que hacer y es cuáles de estos 400 y pico, 450 centros de larga instancia conocen la resolución que les regla, digamos, la actividad hoy. El 92%, es decir, el 92% hoy saben que tienen que estar, digamos, por causa de la emergencia sanitaria, en modo de aislamiento preventivo para ellos y para sus poblaciones. El 7% no. Pero la idea de hacer estos ejercicios, por lo cual agradezco mucho la invitación de Robinson y Javier, que además, debo decirlo, me han tenido una paciencia infinita porque, como ustedes sabrán, pues he estado corriendo muchísimo con muchos temas, pues no, es importante decirlo también que la Oficina de Promoción Social, además de atender a los adultos mayores, atendemos otras 10 poblaciones vulnerables y esto, pues obviamente genera una demanda muy alta tanto para los equipos como para nosotros. Sin embargo, aquí estamos y yo realmente en la medida que avanza esta reunión agradezco más, digamos, la invitación, Robinson y Javier. Esto es lo que más me interesa a mí. Digamos, la información que está acá, lo que les voy a mostrar es como lo que les pedimos es que valoraran de 1 a 5 cómo se encontraban en cada uno de estas ocho temas que tengo acá, siendo 1 que los sienten como que no están muy preparados y siendo 5 que están bien preparados para los próximos 30 días a partir del levantamiento de la información. Entonces, ¿cómo se siente usted? Básicamente para poder hacer el ejercicio para que nos quede claro qué significan estas barritas. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo siente usted que el centro al cual usted representa está en temas de elementos de bioseguridad para el personal de apoyo y residentes en medio de la pandemia?
Entonces, lo que tenemos es que de los 400 y pico, 132 reportan, o sea, el 28% reportan que están en un nivel 4 y 109 reportan que están en un nivel 5. Sin embargo, es una noticia, digamos que no, es una buena noticia, pero aquí estos 44 que me dicen, por lo menos a mí como rector de la política, que son 44 de estos 400 y pico, que tienen un nivel muy bajo, el nivel más bajo por lo menos en su percepción, en lo que corresponde a acceso a elementos de bioseguridad para el personal de apoyo y residentes para el próximo mes, es donde yo tengo que poner el zoom. Por eso mismo les decía la importancia de esta herramienta. Necesitamos poder tener esta información para poder nosotros priorizar a todos estos centros en las medidas que tengamos. Evidentemente los recursos son limitados, como siempre los recursos son escasos, tenemos que buscar, pero al menos tenemos la información. Les voy a pasar por alimentación. En alimentación es una muy buena noticia. Parece que en temas de alimentación y de ayudas humanitarias no estamos, digamos, o sea, lo que yo después de que hoy que vi estos datos en la mañana, pude, digamos, respirar un poco, la verdad, porque siento que es un gran trabajo de los centros de larga instancia haber, digamos, dado estos resultados y eso no significa que nos vayamos a dormir, digamos, a dejar de hacer cosas o a no seguir, digamos, desarrollando estrategias para poderles dar ayuda a los que necesiten, pero sí es una buena noticia, por lo menos para las 19.000 personas que hacen parte de estos 400 y pico de centros. Si preguntamos por medicamentos, la percepción también es muy buena, más o menos más o menos el 80% reporta estar en un nivel de 3 a 5 en acceso a elementos de aseo, desinfección en las instalaciones. Nuevamente, niveles muy altos, digamos, de aceptación. El pago de servicios públicos, ahí ya tenemos un poquito más de dispersión, pero sigue siendo alta digamos, la percepción de que se encuentran fortalecidos y autónomos para los próximos 30 días. Elementos de aseo personal igual y personal de apoyo igual. ¿Dónde está, digamos, dónde estamos viendo el ejercicio más importante? En elementos de bioseguridad y en temas de pago de servicios públicos y este otro que también estaba como altico, adecuación de áreas para aislamiento. Este último, que es donde se percibe un mayor nivel de preocupación por parte de los centros de larga instancia, es donde vamos a enfocar la siguiente, digamos, los siguientes lineamientos. Y es, vamos a empezar a dar líneas para poder decir cómo es que se deben adecuar las áreas de aislamiento. Porque nos hemos dado cuenta que los lineamientos, si bien ya incorporan esas medidas para el aislamiento, para centros de larga distancia, creemos que debemos, y ya lo estamos trabajando, debemos profundizar un poco. Y eso, digamos, también nuevamente, insisto, nos va a servir mucho lo que ustedes nos van a decir en estos momentos. Yo quisiera dejar acá, pero no sin antes darles, digamos, por el chat, la información más importante que debo sacar, digamos, del ejercicio. Denme un segundo para que tomemos nota de este punto. La información que tenemos y la forma en que podemos, digamos, accesar más rápido y poder diseñar la política, no solamente dentro de la pandemia, porque aquí también hay una cosa que es importante, que Javier sí puede hacer más adecuadamente que yo, es que él dijo que, como bien nos ha pasado a todos, que la agenda de la Asociación Nacional se le truncó un poco, pues a nosotros también. Sin embargo, hay que aprovechar los momentos de crisis para sacarlo mejor. Nosotros, en efecto, este año ya teníamos planteado una estrategia de, digamos, de darle la vuelta a la política de adulto mayor, aprovechando todas las herramientas que ya tenemos, la política ya diseñada, los espacios ya diseñados. En muy pocos días vamos a citar por primera vez en mucho tiempo el Consejo Nacional de Adulto Mayor. Ya estamos revisando un tema de marco normativo donde girar el tema y una de las cosas que vamos a hacer, que ya incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo, que íbamos a hacer con total suficiencia, era poder, digamos, identificar y poner en orden los recursos, digamos, de la estampilla, poder tener esa información.
Como la pandemia nos cogió, pues la agenda se nos cambió un poco, pero no, ni más faltaba. Vamos a seguir y esta información que estamos levantando justamente en este link que está acá, que es la del formulario y los resultados que les acaba de mostrar, es la piedra angular de esa estrategia para COVID y para lo que viene después. Porque la idea es poderle dar herramientas más tanto a las personas adultas mayores, pero también a las instituciones y a los cuidadores para que las políticas, digamos, tengan una adecuada ejecución en terreno. Entonces, yo me voy a permitir, Javier, yo creo que voy a terminar acá, no sé cuándo venga la ronda de preguntas, pero voy a insistir, qué pena ser un poco intenso con el tema, voy a mandar en este momento el link donde cualquier persona puede acceder y mandarnos la información de su centro de larga instancia. ¿Por qué es importante? Nuevamente, si nosotros sabemos y podemos tener esta información, podemos, digamos, de una vez ir diseñando y mejorando los procesos de respuesta del Estado para los centros de adulto mayor. Aquí lo estoy enviando. Les agradezco. Obviamente, tenemos que procurar que estos centros de larga instancia sean nos den la información adecuada y nos permitan, digamos, poder acceder a la información adecuadamente. Lo digo porque a veces hemos también encontrado que algunas personas han respondido y parece que no son las adecuadas. Entonces, dicho esto, no sé, Javier, si tenemos que hacer alguna otra precisión. Insisto, muy importante, este link nos va a permitir mejorar la política no solamente para el tema del COVID, sino para toda la política que tenemos ya planteada en términos de de mejorar, digamos, la gestión institucional de los centros de larga instancia, los centros de vida y día y todo en pro de mejorar la política del adulto mayor. Doctor Oscar, muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que ha sido bastante claro en la presentación de los lineamientos que hasta ahora existen en el ministerio y el trabajo que están haciendo de manera continua para mejorar esta distribución de los lineamientos. Por ahora, recomendar nuevamente lo que está haciendo el ministerio es lanzar esa circular para la recolección de la información sobre los centros de protección y sobre los hogares geriátricos, instituciones públicas y privadas, que esa es la información que va a permitir tomar decisiones sobre diferentes aspectos. Más adelante en mi intervención les haré saber sobre un plan de acción que estamos llevando a cabo en el departamento de Cundinamarca. Sigamos, por favor, con el doctor Robinson Cuadros, con la intervención y más adelante. Muchas gracias, Javier. Nuevamente. Gracias, Oscar, nuevamente. Bueno, que estén muy bien. Doctor Cuadros. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Por favor, más cerca al micrófono. Aló, ¿me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí, perfecto, sí, señor. Vale, primero que todo, pues quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y al Ministerio de Salud, pues, por permitirme participar en este importante conversatorio. De igual manera, pues, muy sorprendido con la gran audiencia que tenemos el día de hoy. Agradecerle a todas las personas y asociaciones de hogares como ASOHAM del Valle del Cauca, las de Huila, Antioquia, Nariño, Bogotá, el Eje Cafetero, entre otras que están conectadas y que pues nos honran con su tiempo y con su presencia. Esta situación de pandemia por COVID-19 constituye una de las emergencias geriátricas más relevantes del último siglo. Es por esto que humanizar la atención centrada en las personas mayores que viven en centros de larga estancia, hogares geriátricos, viviendas asistidas o centros de bienestar o protección social es una tarea que nos conlleva muchos aprendizajes a lo largo de la historia de la humanidad, desde que comenzaron, como bien saben ustedes, los leprosarios, los ancianatos, los albergues y los centros de caridad, cuyo fin esencial siempre fue resguardar, proteger y cuidar a personas que están vulnerables, tanto física como económica, social o emocionalmente. En estos 15 años que llevo trabajando en instituciones de protección y cuidado de personas mayores,
he aprendido el significado de darse por completo a los demás, sin importar su pasado, valorando y respetando su individualidad, sus miedos, sus gustos, sus expectativas, frustraciones, pero también comprendiendo sus realidades. Algunos de ellos con una gran sensación de abandono, de soledad, de desesperanza y resignación, así como otras personas que, como bien saben los directores de los centros, vuelven a vivir dentro de nuestras instituciones, descubren nuevos talentos, capacidades, potencialidades e incluso muchos se vuelven a enamorar. Humanizar entonces no se convierte en un proceso que no solo implica las relaciones interpersonales, sino también estamos hablando de humanizar los espacios donde ellos habitan, los procesos de atención, los procesos de acompañamiento, supervisión y cuidado. Pero también hago un llamado para la humanización de las normativas y los procesos de seguimiento y control por parte de las Secretarías de Salud y Desarrollo o de integración social. ¿Por qué? Porque se deben buscar los mecanismos para evitar el ingreso innecesario en esta época de pandemia de los funcionarios y fortalecer el acompañamiento virtual. Fácilmente, todos cuando nos hablan de humanización, lo confundimos con buen trato o incluso con tener ambientes acogedores en las relaciones asistenciales, que muchas veces, sin querer queriendo, terminan infantilizando y anulando procesos funcionales de las personas mayores. ¿Por qué lo digo? Porque lo he visto y lo he vivido en decoraciones, en peinados y en lenguajes poco asertivos, escudados en estereotipos negativos, donde seguimos diciendo que los viejos se vuelven como niños o que el loro viejo nunca aprende a hablar, cuando sabemos que eso solo le pasa a los loros, o cuando se pierde la empatía emocional para comprender las necesidades del otro. Entonces, en habitaciones compartidas empezamos a prender las luces a medianoche para ver si están durmiendo bien, si alguno se ha caído, y donde interrumpimos su sueño en lugar de utilizar una linterna para no vulnerar su sueño. O cuando no se respeta la intimidad durante el baño corporal y donde seguimos teniendo en muchos centros horarios y rutinas de un modelo hospitalario que no cabe en un hogar, en un sitio cálido donde voy a pasar mi vejez. Entonces, queridos amigos, cuando hablamos de humanización, hablamos de un gran compromiso que tiene que ver precisamente con el goce efectivo de los derechos humanos de las personas mayores y de su dignidad intrínseca. Por lo tanto, las residencias son lugares para vivir y no para esperar la muerte. Y lo repito, las residencias, nuestros centros, son lugares para vivir, no para esperar la muerte. Por lo tanto, no son hospitales o instituciones prestadoras de salud, por lo que no están habilitadas ni capacitadas para canalizar, hacer curaciones complejas y mucho menos para proporcionar tratamientos especializados en casos de contagio o iniciar procesos de sedación paliativa si llegara a necesitarlo. Por lo que, pues digamos, muchas entidades internacionales, y hemos visto este llamado que nos hace España, que nos ha propuesto elaborar rutas de atención por COVID-19 para centros de promoción social y contar con unidades intermedias, ya sea en hoteles o en centros adaptados para la atención especializada de personas mayores, proveniente pues de nuestros centros geriátricos, con personal de apoyo por parte de las EPS y las Secretarías de Salud. Los centros, y lo he visto en muchos, en su gran mayoría, han desarrollado procesos anticipados maravillosos, han actuado con responsabilidad y compromiso. Las familias han comprendido el sacrificio del aislamiento y evitar las visitas, y el personal asistencial de aseo, de vigilancia, verdaderamente se han puesto la camiseta, muchas veces sin contar con el apoyo de las ARL para su equipo de protección personal en bioseguridad, y claramente pues reclaman tener pruebas diagnósticas y de tamizaje que permitan hacer un control y un seguimiento oportuno en sus centros, tanto para los residentes como para los trabajadores, claramente con lineamientos gerontogeriátricos
que permitan una comunicación fluida con las instituciones de orientación y apoyo. Yo aquí hago una pequeña reflexión. Varios centros de instituciones geriátricas me dicen, doctor Cuadros, yo amo a mis viejos y este trabajo me apasiona y es lo más lindo que me ha dado la vida. Y cuando yo les pregunto sobre si está agremiado con otras instituciones, que cómo trabajan en equipo para tener sus registros al día, cómo llevan sus procesos de calidad a estándares superiores, pues hay un silencio sin respuesta. Hoy, más que nunca, les hago un llamado de corazón para dejar a un lado la competencia, la envidia, la rivalidad, pues nos une a todos un solo fin y debemos trabajar en equipo, con excelencia, con compromiso, no de palabras, sino de acciones, protegiendo y cuidando al personal que trabaja en las instituciones y brindándoles espacios de respiro y de cuidado emocional. Sabemos que en Bogotá y en las grandes ciudades, lamentablemente, existen muchas instituciones clandestinas que no han querido hacer su atención de manera legal. Por eso, como bien lo decía el doctor Sisa, es importantísimo tener una base de datos de todas las instituciones y centros de larga estancia en el país para gestionar las donaciones y recursos que pueden ser canalizados desde el Ministerio de Salud, desde los entes territoriales, desde las ONGs internacionales que a diario nos consultan en la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría para brindar ayuda. Una base de datos fortalecida va a permitir al Estado hacer un cuestionario de necesidades tanto económicas como asistenciales o de recursos técnicos que pueden estar requiriendo con urgencia y así también conocer la realidad que viven en las particularidades de los territorios, en las zonas rurales dispersas, en las grandes ciudades y así también ayudar entre todos a romper la discriminación por edad, que lo hemos visto en todos los países, para acceder a tratamientos, hospitalizaciones o ingresos a unidades de cuidado intensivo, teniendo como único criterio la edad. Esto, de lo que les he estado hablando, permite actuar anticipadamente, capacitando realmente equipos de trabajo de relevo, reclutando personal de apoyo por parte de las EPS en caso de incapacidades masivas del personal asistencial. También contar con recursos materiales en bioseguridad, aseo, dotación, medicamentos, esquemas actualizados de vacunación contra influenza y neumococo, como lo recomienda la norma internacional, complementos nutricionales, pañales para adultos, productos para el cuidado de la piel, entre tantas necesidades que existen. No podemos en este momento dejar huérfanas a las instituciones que necesitan direccionamiento técnico y acompañamiento permanente, pues no se trata en medio de la pandemia solo de salvar vidas, sino de gestionar el riesgo, mitigar los daños y paliar el dolor y el sufrimiento. Recordemos que esto es un aislamiento físico, mas no social, lo cual ha afectado emocionalmente a las personas mayores. Por lo tanto, deberíamos contar con más recursos telefónicos, radio, televisión, redes sociales, espacios de capacitación e interacción y acompañamiento a las personas mayores, pero también a los cuidadores. Las personas mayores de los centros geriátricos no son enfermos, son personas. Y esto marca un nuevo paradigma en la atención, donde se ve a la persona desde sus capacidades, desde sus fortalezas y habilidades, y donde esta persona debería ser la protagonista en la toma de sus propias decisiones frente a posibles tratamientos o decisiones al final de la vida, no solo por el hecho de la pandemia, sino dentro del principio de autonomía que antecede la toma de decisiones. Creo que Colombia debe trascender más allá de una protección social asistencial a una protección basada en la inclusión productiva, donde fomentemos la generación de capacidades con acciones de reconstrucción social que incluyan a las personas mayores. Ok, tenemos un corto en la comunicación. Esperemos un momento a ver si el doctor Robinson se puede volver a conectar.
Demos un minuto a ver si el doctor Robinson Cuadros puede volver a conectarse o continuamos con la doctora Clemencia. A todas las personas que se conectaron al webinar de hoy y también a las personas inscritas les estaremos enviando y reenviando el link desde el ministerio con el fin de recoger esta información que es tan necesaria para la continuidad de esta estrategia. Esperemos si más adelante el doctor Robinson Cuadros puede volver a reconectarse. Podemos continuar con la intervención de la doctora Clemencia Nieto, por favor. Muchas gracias, doctora Clemencia. Muchas gracias, doctor Javier, doctor Robinson, a todas las personas que están participando y conectadas en este momento con nosotros en este importante espacio. Bueno, en mi intervención voy a permitirme un segundo compartir la pantalla. Listo. ¿La están recibiendo en este momento? Aún no, doctora Clemencia. Denme un segundo, por favor. Ok. En este momento la pueden ver, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, en mi intervención hablaremos un poco de dependencia y cuidado en el marco del COVID-19 y muy puntualmente en lo que centros de larga estancia. Cuando hablamos de dependencia, efectivamente debemos tener presente que en ningún momento estamos hablando de que la dependencia coarta la autonomía y la autodeterminación de la persona. La dependencia lo que nos lleva es a entender una relación puntual entre una persona cuidadora y una persona sujeta de cuidado. Ambas personas reconocidas como personas sujetas de derecho, como personas que tienen una relación importante en la provisión del cuidado para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Según los últimos datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina el 12% de las personas mayores de 60 años presenta dependencia funcional. Y justo los centros de protección, los centros geriátricos, los centros de larga estancia, muchos de los que ustedes representan, albergan a personas mayores con más demandas de necesidades de cuidado y de atención que les facilite esa oferta de atención integral de servicios sociosanitarios para que puedan realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Claramente, esta pandemia que nos pide que tengamos en cuenta unas condiciones de bioseguridad, unas condiciones específicas frente a la interacción entre las personas, pues hace que esta relación persona cuidadora y persona sujeta de cuidado tenga que tener también todas las precauciones del caso. Esto nos invita a extremar medidas para la prevención, para la contención y para la mitigación de ese riesgo de contagio del COVID. Entonces aquí ya no solo estamos hablando de la protección que brindamos a los residentes, a las personas mayores residentes en los centros, sino también a todo el equipo que provee esos servicios de cuidado. ¿Qué debemos entonces tener presente? Hay 4 elementos fundamentales que consideramos pertinentes a la luz de los lineamientos que han sido socializados y a la luz de las acciones que desde la coordinación de los centros de larga estancia deben desarrollarse. Esas 4 acciones están orientadas a informar, cuidar y autocuidar,
promover la salud mental y, por supuesto, gestionar. En el ámbito de informar, a nivel interno, tenemos que informar sobre la situación que se está viviendo, sobre esa situación que vive el país y que vive el mundo entero, sobre la evolución de la pandemia, cómo estamos, dar una información muy clara tanto al personal residente como al personal asistencial y de servicios y especialmente a quien provee el cuidado. Debemos informar claramente cuáles son esas medidas, tanto las que se adoptan desde el gobierno nacional, las que adoptan las autoridades sanitarias y las que cada uno de los centros de larga estancia está implementando de acuerdo a su dinámica. Y debemos informar cuáles son los compromisos de todos los actores, de las propias personas mayores, de las familias, de las redes sociales que puedan tener, del mismo profesional asistencial y de servicios y de los demás actores, proveedores y demás, para que podamos canalizar una respuesta positiva frente a la pandemia. Pero a nivel externo también tenemos que informar, y se trata de informar a autoridades territoriales sobre la situación que el Centro de Protección Social al Adulto Mayor tiene, si tenemos la capacidad. Claramente el doctor Oscar Sisa en su intervención nos hablaba de esos resultados de la capacidad instalada dentro de los centros, de si tenemos o no esa posibilidad de responder a las situaciones que la misma pandemia nos va generando. Tenemos que informar también los requerimientos y alertas para la implementación de esas medidas, así como aquellas alternativas, sugerencias de implementación que podamos desarrollar en la respuesta tanto de las autoridades como de los mismos actores de los centros de larga estancia. Robinson en su intervención también nos hablaba de esa importancia de cuidar, de ser tolerantes, de ser respetuosos, de tener un trato humanizado. Y de eso se trata, cuidar al otro, pero también tenemos que ser conscientes del autocuidado. A nivel interno, pues claramente debemos seguir los protocolos de limpieza, higiene y aseo personal, considerar el mantenimiento en lo posible de las rutinas de descanso, de nutrición, de actividad física, de cambios posturales. Recuerden que hablábamos de la situación de dependencia y lo que implica en cuanto a poder mover de posición, cambiar de posición, buscar esas pausas activas, apoyar frente a relevos de los mismos cuidadores para que no se vaya a ver afectada ni la salud física ni la salud mental, tanto de quien cuida como de quien recibe el cuidado. Pero para cuidar y autocuidar también tenemos unas acciones externas. Tenemos que trabajar estrategias orientadas al fortalecimiento de esas redes familiares y sociales que ahora pueden estar con un distanciamiento físico, pero bien lo decía el doctor Cuadros en su intervención, el distanciamiento físico no es igual a un distanciamiento social. Tenemos que buscar esas estrategias de interacción virtual y demás que faciliten, que no se sientan olvidados y que sientan que hay algún apoyo, alguna motivación y algún espacio de interacción. Debemos también cuidar ese talento humano que está trabajando allí, pero tenemos que contar también con una bolsa o con una propuesta de talento humano identificado para contingencia. No sabemos en el desarrollo y esperemos que no nos llegue a suceder, pero que necesitemos aislar a personal, necesitemos hacer relevos por contagios previos o por otras situaciones, por desgaste también que impliquen que tengamos que cuidar a quien cuida. Y generar los escenarios e identificar espacios alternativos dentro del mismo centro, pero también fuera de él para aquellos casos de riesgo de contagio o para aquellos casos confirmados, albergues, hoteles y pues aquellos casos que irían directamente a una intervención clínica. El tercer aspecto de promover la salud mental internamente dentro de los servicios, necesitamos entender por parte de todos los residentes y de todo el personal que sentir ansiedad, angustia, estrés, tristeza o irritabilidad en estos momentos es normal. Lo que no podemos normalizar es la intolerancia o situaciones de violencia o trato que no cumpla con el respeto y la dignidad en la interacción de la dupla de persona que cuida y persona sujeta cuidadora, así como en la interacción con los demás residentes y los compañeros que hacen parte del personal asistencial y de servicios. Promover acciones, promover la conversa, el ocio productivo, promover, comprender el espacio, la ubicación espaciotemporal en que estamos, si es de día, si es de noche, la fecha, el calendario, el horario.
y organizarnos en función de que esas rutinas que vivimos se puedan desarrollar, cambiando un poco la forma tradicional en que las hacíamos, evitando aglomeraciones y demás, pero sin perder de vista que seguimos trabajando en un entorno donde interactuamos con otras personas. Y tener en cuenta que algunas de nuestras personas residentes o que reciben cuidado tienen algunos antecedentes psicosociales que implican que debamos priorizar la atención hacia ellos. Hacia afuera, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde la coordinación de los centros de protección? Articular con las EPS, con las IPS para fortalecer la respuesta en salud mental. En algunos momentos vamos a necesitar activar también las líneas de emergencia. Para ello están las líneas 123, la línea 192, donde podremos estarnos comunicando, comunicarse también con esa red prestadora de servicios para que acompañen aquellas intervenciones que se necesitan en función de la promoción y la protección de la salud mental. Y por supuesto, la cuarta línea, gestionar, que nos invita a nivel interno, todos los centros ya en este momento cuentan con su plan de contingencia, quienes aún no lo tienen, desde el equipo técnico estamos dispuestos a acompañar como lo han venido haciendo nuestros compañeros Jaime Pérez, Fabián Ricardo Villasís, Carolina Ruiz, desde la Oficina de Promoción Social para la implementación, para el desarrollo o la formulación de sus planes de contingencia. Por supuesto, hay que articular con las secretarías de salud. Varias de las secretarías nos están acompañando hoy, con las EPS, IPS y con las administradoras de riesgos laborales. Nuestros profesionales y nuestro personal asistencial y de servicios claramente debe estar afiliado a la ARL y también hay un compromiso desde ellos para que se puedan articular al proceso. Y organizar nuevos escenarios de intervención reajustando lo que existe y las capacidades que tenemos en el centro. Pero hacia afuera también hay unas gestiones importantes que debemos realizar. La canalización de la ayuda humanitaria y de bioseguridad, las coberturas de la atención frente al riesgo de contagio, cuándo efectivamente va a requerir una intervención clínica, cuándo requerirá un aislamiento no en ámbito clínico, pero sí en otro escenario que no represente ninguna afectación para el resto de residentes y de personal. Hay que trabajar. Esos 4 pilares nos ayudan un poco a que ese cuidado frente a esas personas que requieren un poco más de acompañamiento esté acompañado de la gestión de los centros con el resto de actores, con la interacción con las instituciones, para que efectivamente se dé la respuesta más adecuada posible. En ese sentido, entonces, hemos dejado en los chats nuestros correos electrónicos también, se han dejado el link tanto para acceder al formulario, que lo puedan diligenciar retomando el llamado que ya hacía el doctor Oscar Sisa, pero también el enlace al que pueden acceder a cada uno de los lineamientos, a las infografías y demás que hemos ido compartiendo a lo largo de la jornada. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes y a la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría por este importante espacio. Muchísimas gracias por su intervención, doctora Clemencia. Yo creo que ha quedado bastante claro que en el ministerio tenemos unas personas que están dedicadas en el día a día a concentrar sus esfuerzos en dar solución a diferentes situaciones que se vayan presentando en estas instituciones durante el desarrollo de esta pandemia. Voy a compartir mi pantalla para compartir una estrategia Ahí están viendo mi pantalla. Ahí están viendo la pantalla. Ok, lo primero, para comentarles que el día de hoy se está celebrando el Día Mundial del Lavado de Manos, hoy 5 de mayo de 2020.
Entonces, es para fortalecer esta campaña, para decirles que dentro de sus instituciones, no solamente de las que están representando, sino además en las instituciones en las que trabajan, cada uno de nosotros nos volvamos unos embajadores de esta medida. Es la más efectiva después del distanciamiento físico que nos puede ayudar a salvar vidas durante esta pandemia. Entonces, recordar el Día Mundial del Lavado de Manos. Lo segundo es comentarles que la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría viene trabajando en un plan de acción con la Gobernación de Cundinamarca, y esto lo voy a mostrar como una propuesta para que sea desarrollado un plan similar en las otras secretarías a lo largo del país, y también en los demás departamentos y en los demás municipios. Esperemos que después de tener acceso a esta información que estamos entregando el día de hoy y otra información que estamos entregando a través de diferentes webinars, podamos ser unos replicadores de la información, podamos convertir la sensibilidad de este tema en acciones que nos permitan salvar vidas de muchas personas mayores. Esta es una propuesta basada en 14 puntos que me gustaría que vayan revisando sobre la posibilidad de llevarla a cabo en cada uno de sus municipios, en cada uno de sus departamentos. Yo creo que en este momento lo más importante es articular esfuerzos para que esta pandemia, que ya sabemos que va a requerir del esfuerzo de todos, pues no nos sobrepase y nos permita siempre estar un paso adelante en la prevención. Lo primero es la contratación del talento humano. Si tenemos claro desde el principio que, que necesitamos de un talento humano capacitado para promover acciones que favorezcan a la atención de las personas mayores, pues eso es lo primero que debemos intentar lograr en las secretarías departamentales, en las secretarías municipales. Hay muchas personas que tienen el conocimiento técnico alrededor de esta pandemia y que nos pueden ayudar. En el equipo de la Gobernación de Cundinamarca estamos conformados por estos profesionales y cada día se suman más personas en este grupo de trabajo. Y este es el segundo punto, la conformación de un grupo de trabajo que ojalá tenga una conformación legal a través de un decreto o de una resolución por parte del departamento o por parte del municipio, donde se nomine o donde se nombre este grupo de trabajo bajo el nombre de un comité. Esto nos va a permitir articular esfuerzos, y es que se sabe que una sola Secretaría de Desarrollo Social no va a poder con todo lo que se viene encima, o una sola Secretaría de Salud municipal o departamental no va a poder con todo lo que se viene encima. Es necesario articular esfuerzos entre diferentes secretarías con el fin de promover soluciones. Acá en Cundinamarca estamos articulados entre la Secretaría de Salud con sus subdirecciones de Salud Pública, de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano. Está la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión Social, está la Secretaría de Prensa, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Cooperación, la Unidad de Gestión de Riesgo, un ente muy importante que es la Beneficencia de Cundinamarca, que en este momento cuenta con los centros de protección de mayor capacidad en el país. El Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres fue una de las entidades últimas que se sumó a este grupo de trabajo durante el día de ayer, que fue nuestra última reunión. Y es muy importante porque ya se empiezan a presentar fallecimientos en estos centros de protección y en hogares geriátricos privados, y es muy importante la participación de este Centro Regulador de Urgencias, ya que a través de ellos podemos lograr una rápida acción si llegamos a necesitar una necropsia de un cadáver para identificar si se trata de un caso de coronavirus.
Esto todavía es posible por el momento de la pandemia en la que nos encontramos. También aquí haría falta, y me faltó colocarlo, pero es la gestión del laboratorio departamental o del laboratorio municipal o articular en el grupo de trabajo, incluir en el grupo de trabajo a un referente del laboratorio que más se tenga cerca de diagnóstico, porque es muy importante la priorización de las pruebas diagnósticas durante esta pandemia. El tercer punto es la actualización de la caracterización de residencias para personas mayores o la actualización de estas instituciones de larga estancia. Esto es muy importante. Sabemos que desde el Ministerio están haciendo grandes esfuerzos, pero estos esfuerzos deben partir desde lo local y deben alcanzar unos efectos territoriales y hasta llegar al nivel nacional. En muchos municipios estas bases de datos existen, en otros se encuentran desactualizadas y en muchos otros no existen, y es necesario que ahora no solamente se tengan en cuenta las instituciones públicas, sino también que las instituciones privadas o las instituciones que están en ese momento de institucionalizarse o de formalizarse como institución, también se sumen a este esfuerzo de recoger la información, ya que esto nos permitirá unas acciones más eficientes en adelante. La cuarta estrategia es el envío de una circular informativa, y esta circular que en la gobernación de Cundinamarca sacamos hace aproximadamente un mes, es necesario adoptarla de los lineamientos nacionales. Debe ser una circular informativa que nos permita conocer las acciones que se están tomando en estos centros de protección, para que así, digamos, cada secretaría tenga unas acciones articuladas de beneficio para estos centros de protección y para los hogares geriátricos. Esta circular informativa debe ser enviada a las alcaldías municipales, al sector salud del departamento, a los hospitales, a los gerentes de hospitales, involucrar también a los secretarios de salud municipales. También se debe enviar a las ARL, a las EAPB o a las EPS. Es importantísimo. Hay departamentos que tienen una sola, hay municipios que tienen una sola EPS y ahí sería, digamos, más fácil la articulación, pero hay municipios que tienen 20 EPS y ahí se dificulta un poco más. Las ARL también es necesario que participen desde ya, porque, pues, digamos que hay recursos que le van a permitir a los centros solicitar y requerir estos elementos de protección personal por parte de las ARL, o si no tendrían que recurrir a tutelas. Pero en esta circular informativa deben ser incluidas también la Superintendencia Nacional de Salud y las instituciones de larga estancia identificados en el punto anterior a este. Esta circular informativa debe contener unos lineamientos generales sobre protocolos preventivos en las instituciones de larga estancia, además de una información que se puede también gestionar sobre el territorio donde nos encontremos. La quinta estrategia es diseñar un programa preventivo específico para instituciones de larga estancia. No nos sirven programas que estén diseñados para otro tipo de instituciones. Deben ser unos programas específicos con responsables sobre el qué, sobre el quién y el cuándo, para gestionar pruebas diagnósticas de RT-PCR para coronavirus. Sabemos de las dificultades que se tienen para la toma de pruebas, pero sabemos también que hay mayores dificultades en la entrega de los resultados. Entonces, cuando articulamos un laboratorio regional, lograremos que se prioricen este tipo de pruebas, no solamente en su realización, sino también en la entrega de resultados. Y en adelante, también gestionar la realización de pruebas rápidas, porque estas nos van a ayudar a tomar decisiones en tiempo real en los hogares geriátricos, en los centros de protección, no solamente sobre los usuarios, no solamente sobre las personas que se encuentran residiendo ahí, sino también sobre el personal de salud que puede actuar de una manera más segura si ya se sabe que tienen inmunidad parcial frente a esta pandemia.
La vacunación para el personal asistencial, administrativo y usuarios es muy importante, sobre todo, como ya lo han mencionado, la vacunación contra influenza y antineumococo. Es el momento de actualizar estos carnets de vacunación de sus profesionales de la salud, de sus auxiliares de enfermería. Es el momento también de hacer vacunar al personal administrativo que se encuentre todavía ejerciendo en el interior del centro, cosa que ya no debería estar ocurriendo por las circulares que hemos enviado previamente, pero también es importante poner al día las vacunas en los usuarios. Los requerimientos de elementos de protección personal. Cuando en el ministerio ya tengan la información, por lo menos acá en el departamento de Cundinamarca ya tenemos la información sobre el número de instituciones de larga estancia que tenemos en el departamento, y gracias a eso hemos podido diseñar unos proyectos que incluyan la entrega de elementos de protección personal. Para esto es importante la información que está solicitando el ministerio. En adelante, desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, vamos a insistir y vamos a promover y esperamos contar con el apoyo también de la Oficina de Promoción Social para que salga mediante un decreto unas ayudas y unos alivios especiales para instituciones de larga estancia. Es la única forma en que podemos visibilizarlas y ponerlas sobre la mesa, las necesidades que se están presentando aquí. También incluir en este programa preventivo la compra de termómetros, incluir equipos de desinfección, pueden ser bombas de fumigación o pueden ser cabinas de desinfección que ya se están utilizando en algunos centros privados. Todo esto hay que colocarlo sobre la mesa, hay que ponerlo en un presupuesto y ponerlo en un plan. El abastecimiento y la entrega de alimentos y el abastecimiento y la entrega de medicamentos. También que no sea mensualmente como estamos acostumbrados, sino que sea por más de 2 o 3 meses. El sexto punto se refiere a buscar recursos, y es que en nuestro grupo de trabajo en la Gobernación de Cundinamarca hemos visto que los recursos o la institucionalidad o la forma en cómo está diseñada la institucionalidad en nuestro país no se está contando con recursos para estas instituciones de larga estancia. Entonces esto nos ha obligado a nosotros a buscar recursos por otras partes. Cosa que no debería ser así, pero que es lo que existe en este momento en el país, y que es uno de los temas que al mencionarlo, al identificarlo, pues podremos en adelante generar unas propuestas de acción para que estos centros sean tenidos en cuenta en adelante. Unos de estos recursos son las estampillas por adulto mayor. Sin embargo, sabemos que en algunos municipios esto no va a ser suficiente para cubrir a los centros, sobre todo que estos recursos vienen con destinación específica para instituciones públicas, pero también podemos buscar en proyectos de regalías. Tenemos también la capacidad y la posibilidad de diseñar proyectos para presentar en las unidades de gestión de riesgo, que es en donde en los departamentos en este momento puede haber algo de recursos. Porque la noticia que nos encontramos también en Cundinamarca es que el presupuesto que había en regalías ya estaba todo destinado solamente para los hospitales, compras de ambulancias, elementos de protección personal para personal de salud de hospitales. Y si bien nosotros creemos que todo eso es necesario, pues también creemos que es necesario visibilizar y dar atención a las instituciones de larga estancia. Proyectos dirigidos al despacho de la primera dama que sean articulados con gestores y gestoras sociales. Es una gran oportunidad para gestores y gestoras sociales departamentales y municipales para que pongan sobre la mesa esta actividad y se logre conseguir recursos. Estos centros a nivel de todo el país los están necesitando. Y también, por supuesto, diseñar campañas de donación con el acompañamiento de las alcaldías y de los departamentos, pero que sea con destinación específica para instituciones de larga estancia, porque si no, estos rubros después serán redistribuidos hacia otros sitios.
Entonces, que sean con destinación específica para instituciones de larga estancia, específica para alimentos o para medicamentos o para donación de elementos de protección personal o para elementos de desinfección, que nunca van a sobrar en estos lugares y que siempre van a ser necesarios. Un sistema de vigilancia. Un sistema de vigilancia que puede consolidarse en una simple matriz de Excel, pero que sería bueno, digamos, recurrir a otros sistemas como el que estamos usando en Cundinamarca. Estamos usando un sistema de vigilancia basado en inteligencia artificial, donde estamos en tiempo real donde se encuentra cada uno de estos centros en Cundinamarca. Vemos, por ejemplo, se actualiza diariamente el número de casos confirmados, de recuperados, de fallecidos, y esto también por municipio. Entonces, de esta forma nosotros podremos estar al tanto de las diferentes situaciones que se vayan presentando en algunos municipios y podamos, digamos, actuar con celeridad frente a ese momento. También estaría bien ayudarse de la tecnología. Las matrices de Excel se han vuelto engorrosas, puesto que se requiere de un responsable, se requiere o de varios responsables, se requiere del envío de correos. Si lo hacemos a través de formularios de Google, que es el aprendizaje que hemos logrado acá en la gobernación de Cundinamarca, podemos generar unos formularios de identificación para que eso nos permita conocer la ubicación geográfica de los centros y cómo se componen, pero también podemos hacer formularios de la situación basal de los usuarios y de la institución en relación a las comorbilidades que presenten los usuarios, las edades de los usuarios que manejan en sus instituciones. Y también vamos a crear acá en Cundinamarca un formulario de seguimiento de pandemia, que es un formulario con unas preguntas básicas que contiene unas 10 a 15 preguntas, donde los referentes de estos centros nos van a estar enviando diariamente, y ese formulario va a estar alimentando de manera permanente este sistema de vigilancia y nos va a permitir a tiempo actuar. No solamente para reconocer dónde están los grupos más vulnerables en el país o en el departamento o en el municipio, sino también para que en el momento en que lleguen las ayudas se puedan priorizar estas ayudas. Si llega una campaña de vacunación, pues se pueda priorizar para los lugares más vulnerables. En el momento en que llegue la misma vacuna de coronavirus el próximo año, pues podamos priorizar también campañas de vacunación que sean dirigidas a estos lugares que sean los más vulnerables del país. Estos son algunos aprendizajes que ya hemos tenido en el grupo de la gobernación. Es importante adoptar los protocolos, empezando por el rector, que es el Ministerio de Salud y Protección Social, pero después también circulares de la gobernación y circulares de las secretarías de despacho. Muchas veces creemos que porque ya logramos sacar una circular, con eso ya todo el mundo está enterado, y esto no es así. Pasa un mes y la gente sigue preguntando de qué circular me están hablando. Entonces, siempre estar como también o tener clara esa capacidad de difusión de este tipo de circulares a todos los componentes. Estas circulares deben contener protocolos de traslado de usuarios en caso de emergencia vital, protocolo de acciones frente a casos de sospecha o casos positivos de coronavirus, o protocolo de manejo de cadáveres. Eso es muy importante en lo que se viene hacia adelante. Una novena estrategia es la de comunicarse con los hospitales regionales para lograr esto, y es priorizar la atención oportuna en urgencias. Sabemos que algo que disminuye la mortalidad en personas mayores es la atención oportuna o la consulta oportuna en urgencias. En este momento, donde en los hospitales todavía hay la oportunidad de ingresar a los servicios y recibir una atención adecuada, es importante todavía aprovechar esos momentos. Va a llegar el momento de crisis en tiempos diferentes, en cada municipio, en cada departamento, y las cosas se nos pueden volver más complejas, y entonces en esos momentos, si no creamos unos tiempos de atención desde ahora, en esos momentos pues ya no tendremos más
sino resignarnos, ¿no?, frente a lo que no se haga en este momento donde todavía tenemos unos tiempos hermosos para continuar con la prevención. Esta atención oportuna debe estar priorizada no solamente para los usuarios de las instituciones, sino también para el personal asistencial de estas instituciones y también para el personal administrativo. Debemos buscar planes donde garanticemos estas dos cosas. Si nosotros le garantizamos este par de cosas a las personas mayores, ellos podrán sobrellevar con tranquilidad tiempos de cuarentena, tiempos de aislamiento preventivo o como quiera, o de distanciamiento físico o como quiera que se llamen. Entonces, garantizar dos cosas: el cubrimiento de necesidades básicas, eso es lo primero. Y lo segundo, garantizar la atención en salud y que ésta sea domiciliaria, para no obligar a la persona mayor a salir a buscar una atención en salud a los hospitales. La 11ª estrategia es la búsqueda de infraestructura específica, y esto debe estar a cargo del ente territorial. Acá en Cundinamarca tenemos un gerente de COVID-19 que se encuentra al lado o con acompañamiento permanente del secretario de Salud del departamento, y a través de ellos estamos gestionando una infraestructura específica para dos tipos de poblaciones, El primero es personas mayores que estén vulnerables y que no tengan COVID-19 ni tengan sospecha de COVID-19. Estas son las personas que pueden ser habitantes de calle y que, si no reciben una atención adecuada, pueden convertirse en unos propagadores de la infección. Entonces, esa población necesita una infraestructura específica. Y la segunda población es ya personas mayores con COVID o con sospecha de COVID-19. Deben ser unas instituciones que tengan unos protocolos de atención específica y que disminuyan o que garanticen la atención, disminuyendo así la probabilidad de muerte de estas personas. Nuestras personas mayores podemos salvar a muchas personas a través de una atención oportuna. Una 12ª estrategia es la capacitación. La capacitación al personal administrativo, al personal asistencial de sus instituciones, pero también a las familias de las personas que están ahí, en diferentes temas. Esta es una propuesta solamente, son temas que son muy necesarios: el COVID-19, cómo usar adecuadamente los elementos de protección personal para no convertirlos en arma de doble filo, la terapia ocupacional durante la pandemia, la terapia física durante la pandemia, importantísima, la parte cognitiva y la salud mental de las personas mayores también. Otra estrategia es la vigilancia y el control de todas estas acciones que hemos mencionado. Para esto debemos designar unos responsables sobre cada uno de los puntos y controlar y llevar todo muy bien documentado, de tal manera que después podamos mirar qué estrategias nos funcionaron y qué otras cosas no, en matrices de control de todas estas acciones. Estas somos las personas que estamos en el equipo de la Gobernación de Cundinamarca. Cada día se suman más personas y más entidades del orden departamental, así que los invito a que en los diferentes municipios y departamentos empiecen con la construcción de estas estrategias. Ya otras estrategias que también van a ser promovidas desde la asociación son unas medidas económicas, por ejemplo, pensar en beneficios tributarios que ya han sido ofrecidos al gremio hotelero. Esto, pues, digamos, lo hemos recogido de algunos hogares geriátricos privados. Yo soy el director de un hogar geriátrico y desde este también hemos logrado recoger algunas propuestas. Unas tarifas preferenciales en servicios públicos, unas exenciones en impuestos de renta, ICA, RETEICA, prediales, para centros legales y debidamente registrados y categorizados. Para esto, pues, la asociación siempre se pone a disposición de las autoridades.
También evaluar la redistribución, la vigilancia, el control y las medidas anticorrupción de estampilla por adulto mayor. Es algo que vamos a generar y que es una oportunidad para hacer esta actividad a partir de esta pandemia. Realizar investigaciones a municipios que han aumentado las condiciones de vulnerabilidad de estos centros de protección social y también de hogares geriátricos privados. Estas medidas económicas pues también serán puestas sobre la mesa cuando llegue el momento de tomar decisiones. Bien, esto era lo que yo les traía para hablar de propuestas. El doctor Robinson Cuadros desea intervenir nuevamente. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Robinson Cuadros. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, otra vez te escuchamos bien, Robinson. Vale, gracias, qué pena, pues el internet no me ha ayudado mucho, pero básicamente quería hacer un cierre recalcando, pues básicamente todo lo que aprendimos y lo que nos han enseñado los colegas españoles de las residencias, sobre las estrategias que verdaderamente han funcionado, como Francia, como Italia buscó habilitar centros de unidades intermedias que den soluciones, sobre todo para aquellas personas con casos positivos y sospechosos. Al final estaba recalcando que las personas mayores de los centros geriátricos no son enfermos, son personas, y esto pues va a marcar el nuevo paradigma en la atención, donde se ve a la persona desde sus capacidades, fortalezas y habilidades, y donde esta persona debe ser la protagonista en la toma de sus decisiones, ya sea para los tratamientos o para decisiones de la vida, no solo por el hecho de la pandemia, sino dentro del principio de autonomía que antecede la toma de decisiones. Quería finalizar diciendo que Colombia debe trascender más allá de una protección social asistencial a una protección basada en la inclusión productiva, fomentando la generación de capacidades con acciones de reconstrucción social, pues que debe incluir a las personas mayores que viven en las residencias. Esto debe ir acompañado de un sistema sociosanitario, es decir, la articulación y la coordinación entre las entidades de salud y las entidades sociales de manera responsable y con la cooperación de todos nosotros, es decir, de la comunidad. Y como bien lo decía el doctor Cabrera, estamos en un momento histórico donde como país podemos ser ejemplo para el mundo en la atención humanizada, diferencial y centrada en la persona mayor. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Cuadros. Yo estoy mirando que hay diferentes preguntas. También hemos revisado el correo del webinar donde hemos recibido gran cantidad de inquietudes. No ha sido sencillo recoger esto entre los participantes de este webinar, pero vamos a dejar un espaciecito de unos 15 minutos donde podamos responder algunos temas pues, que pueden servir de generalidad para las instituciones de larga estancia. Entonces, vamos a empezar por esta pregunta que nos hacen desde Cali y nos preguntan sobre las campañas de vacunación en las instituciones de larga estancia. Digamos, por mi parte, puedo decir que se recomienda la vacunación en las personas mayores, en el personal de salud, en el personal asistencial que tiene que ver con las personas mayores de los centros de protección y de los hogares geriátricos. Hay que individualizar cada caso en los usuarios porque hay algunas condiciones como por ejemplo la corta expectativa de vida que pueden ser una contraindicación para la colocación de una vacuna. Sin embargo, en la mayoría de personas mayores siempre va a estar indicada las dos vacunas, la antiinfluenza y la antineumococo. Sabemos que en la mayoría de instituciones las personas mayores ya han tenido la vacuna antineumococo en años previos. No es necesario repetir este tipo de vacuna y la vacuna antiinfluenza ya está disponible. La vacuna está en el Ministerio de Salud
y esta vacuna será repartida a los departamentos en los próximos días. Esperemos que a través de las secretarías de salud y, como les digo nuevamente, a través de estos grupos de trabajo que se articulen en los municipios y en los departamentos, puedan involucrarse en estas campañas de vacunación y puedan involucrar a sus instituciones. Eso en cuanto a la vacunación. No sé si Oscar o el doctor Cuadros o la doctora Clemencia nos puedan enriquecer esa respuesta, por favor. Javier, no, nada, he estado acá tratando de responder. Son muchas preguntas. No sé si tú puedes ver, yo he respondido unas cuantas y mi equipo está respondiendo otras por el otro espacio. Yo creo que, pues, saliéndome un poquito de la pregunta particular, yo creo que podemos, digamos, crear unos espacios que vayan más allá, digamos, de esta reunión de hoy, que estaba muy buena, y en esos correos donde yo les envié, hagan todas las solicitudes. Sobre la vacunación, pues en efecto, el ministerio va avanzando, digamos, en la priorización, digamos, de las atenciones a las poblaciones más vulnerables dentro de la emergencia sanitaria. Evidentemente, pues la población adulta mayor y la población que se encuentra en los centros de larga estancia están en primera línea de estos temas de priorización, y como lo dice Javier, pues van a llegar a los entes territoriales. En este sentido, digamos, lo único que agregaría a las sabias palabras de Javier sería como entender que, si bien es útil y es bueno, digamos, hacer estas jornadas de vacunación, el ejercicio de minimización del contagio, como lo dije desde el principio, es el mismo. Es evitar el contacto social, sin que esto, como lo dice también Robinson, y también recojo las palabras de Robinson en términos de humanización y de entender y de un trato no discriminatorio, sino adecuado, igualitario y con toda la dignidad que merecen los adultos mayores, las personas adultas mayores. No te está escuchando, Javier, creo que tienes apagado el micrófono. Gracias. Estimado doctor Cuadros, ¿alguna referencia a la vacunación en estas instituciones? ¿O Clemencia, alguna referencia adicional? No, por mi parte estoy totalmente de acuerdo con las indicaciones. Próximamente con la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría sacaremos un comunicado pues puntual al respecto, de acuerdo a los lineamientos internacionales del Comité Internacional de Infecciones. Perfecto, muchas gracias. Clemencia, ¿algún aporte adicional a las vacunas en instituciones de larga estancia? Bueno, pues en primer lugar creo que es supremamente importante que podamos contar con información, porque de la misma forma en que podamos disponer de cuántos son los centros de larga estancia, cuántos son el número de residentes que están allí y demás, también va a ser mucho más fácil y más eficiente la respuesta institucional que se pueda brindar en términos de saber a dónde llegar, cuánto es ese stock en cuanto a vacunas, cómo priorizarlas de tal forma que efectivamente sean los centros, los lugares donde podamos llegar de una forma más rigurosa con aquellas medidas de bioseguridad, y en este caso con vacunas como la influenza para las épocas en que los picos respiratorios y demás pueden afectar a la población. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que es muy interesante y es, no me dicen de dónde es la pregunta, pero preguntan si hay casos ya de coronavirus en centros de protección o en hogares geriátricos. En relación a esto, puedo decirles que sí, ya hay casos positivos. Hemos recibido un reporte de Cali. Tenemos un reporte también de Bogotá. Esos momentos donde ya hay personas mayores con este diagnóstico en un centro de protección o en un hogar geriátrico son momentos de mucha angustia, tanto para los dueños de estos centros, pero también para los entes territoriales. Y en el momento de un diagnóstico positivo, debemos saber que también los recursos que se están conteniendo de alguna manera para no gastarse todos desde el inicio, en ese momento llegan
a requerirse, y en lugar de o gastarse unos recursos en medidas preventivas y en elementos de protección personal, en ese momento hay que invertir millones y millones en realización de pruebas diagnósticas para todas las personas en el centro de protección o en el hogar geriátrico. Entonces, en relación a esto, pues la respuesta es sí, y el aprendizaje y la lección es que debemos fortalecer todas las medidas preventivas, por drásticas que parezcan, para evitar el ingreso de este virus al centro. Una vez entre el virus, ya la situación se vuelve de otro tamaño, y debemos también actuar desde ahora en estas instituciones como si ya el virus estuviera dentro. Es decir, pensar de esa forma, pensar en el sentido en que, bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana a este usuario, a este residente le llega el diagnóstico? ¿Cómo actuamos en ese momento? Entonces, esto es necesario planificarlo desde ahora, porque en el momento en que llega, que esto es solo cuestión de tiempo, para que se vivan menos angustias y se pueda actuar con mayor eficiencia y con menos miedo en estos centros. Esa sería la respuesta por mi parte. No sé, el doctor Robinson Cuadros, si tiene algo adicional para agregar, por favor. No, por mi parte no. La doctora Clemencia o el doctor Oscar, ¿tienen algo para agregar frente a esa pregunta? Sobre el tema, disculpa Robinson, Javier, es que se cayó mi comunicación cuando empezaron la pregunta, pero pues solamente quiero estar seguro de que es la pregunta, porque la respuesta más o menos puedo intuir cuál es la pregunta, pero para poder confirmar. Es si tenemos ya casos positivos de coronavirus en las instituciones de larga estancia en el país. Hasta este momento no nos ha llegado el reporte oficial. Sin embargo, digamos que no es información fácil de capturar. Sabemos que va a llegar, estoy de acuerdo contigo, pero no es información que sea fácil de reportar, porque en este momento, digamos, muchas instituciones y muchas personas, digo instituciones, no instituciones de larga instancia, sino todo tipo de instituciones, tanto EPS, IPS y otras instituciones, digamos, que hacen manejos sociosanitarios, han reportado casos sospechosos de contagio, y a veces eso sale en los medios y eso se vuelve muy difícil, información muy difícil de comprobar. En este momento oficialmente no reportamos ningún caso en un centro de larga instancia. Sin embargo, debo decirlo, esto es con todo beneficio, digamos, de inventario, es probable que esa información se actualice no solamente con nuevos casos, sino con casos antiguos que se puedan identificar y comprobar que realmente están en los centros de larga estancia. Sin embargo, quisiera volver a uno de los temas que tú estabas tocando, es el tema de los lineamientos de cuarentena y de aislamiento de los centros de larga instancia. Totalmente de acuerdo, nosotros vamos a fortalecer el lineamiento en los próximos días de cuáles son los lineamientos para los centros de larga instancia para que mantengan el aislamiento de sus residentes, y los protocolos que seguramente ustedes ya están siguiendo para la entrada y salida del personal, digamos, de atención y demás, y de servicios que se ofrecen adentro. Insisto, como tú lo dijiste, el tema, digamos, de la prevención del contagio es el arma y es el único arma que tenemos para cuidar a los residentes de los centros de larga estancia. En este momento, esa es como la mejor estrategia. Muy bien. Doctora Clemencia, ¿algo para agregar? Okay. Sí, hay unos elementos importantes dentro de esos mismos lineamientos que ya se han hablado, y tiene que ver con que inicialmente es muy necesario que ya desde la misma formulación de planes de contingencia tengamos establecidas cuáles son esas áreas iniciales de aislamiento frente al posible riesgo, pero la gestión que debe realizarse desde el centro con la autoridad sanitaria territorial, con las secretarías de salud, y con las direcciones también de desarrollo social que son aliadas, porque estos servicios son sociosanitarios, para poder identificar aquellos sitios cuando en el mismo centro de larga estancia ya el aislamiento bajo las condiciones
óptimas para evitar al máximo el contagio, no se puedan dar. Entonces es muy, muy importante que los centros estén en comunicación permanente con las autoridades sanitarias locales, de tal forma que se tengan las advertencias y las alertas tempranas frente a aquellos posibles casos. Especialmente en aquellos territorios donde ya tenemos casos, donde ya se presentan casos de COVID. ¿Por qué? Porque hay municipios, afortunadamente, donde aún no ha llegado, donde no tenemos la presencia del COVID, digamos que todavía tenemos una posibilidad de maniobra, pero especialmente fortalecer las medidas en los centros que están ubicados en municipios donde ya tenemos claramente la presencia del virus. Ok, muchas gracias. Vamos a dar espacio para una última pregunta. Me dicen que ya debemos finalizar el webinar. Entonces, vamos a escoger esta pregunta que me parece muy importante en este momento. También comentar pues que vamos a abrir un nuevo espacio para la resolución de las preguntas que han enviado y de los correos. Vamos a enviar un nuevo espacio para esto, para el próximo martes a la misma hora. No sé, Oscar, Clemencia, Robinson, si nos podemos conectar nuevamente el martes a la misma hora para dar solución a estas preguntas. ¿Qué les parece? Podría ser más temprano, como lo han sugerido varios de los No escuché. que podría ser más temprano, como sugieren varios de los panelistas en el chat, tipo 2, 3 de la tarde, pero pues tocaría coordinar con ministerio y de pronto vincular 2 o 3 representantes de asociaciones de hogares del país para que tenga validez todo lo que estamos hablando. Ok, de acuerdo. Entonces pasaremos una comunicación para conectarnos el próximo martes en un horario más temprano. La última pregunta sería, se están demorando la realización de las pruebas diagnósticas y están demorando también los resultados de las pruebas diagnósticas. Hay personas, hay instituciones donde las pruebas diagnósticas se han demorado más de 15 días en su realización. ¿Qué debemos hacer frente a este tema? Mi respuesta en este momento es que la experiencia en diferentes centros es la misma. Hay instituciones de larga estancia donde la realización de la prueba se está demorando 2 a 3 días, pero después la realización del resultado de la prueba llevamos en una institución pública esperando 28 días por resultados de pruebas. Nosotros no hemos podido basar las acciones y las intervenciones en los resultados de estas pruebas. Nos ha tocado tomar unas medidas preventivas más drásticas para poder sobrellevar esta situación. Entonces, mi mensaje en este sentido es todavía no estamos preparados para ser eficientes en la toma de pruebas ni en priorizar los resultados para las instituciones de larga estancia. Entonces, por ahora, seguir trabajando muy arduamente en la realización de las medidas preventivas. Doctor Cuadros, ¿algo para agregar en esta respuesta? No, creo que todo está dicho, Javier. Muchas gracias. Doctor Oscar, ¿algo para agregar en esta respuesta? Digamos que es un problema que estamos enfrentando en muchos casos, pero no quisiera perder de vista que no es la generalidad, ni en el tema, digamos, de las pruebas, ni en el tema nacional. Evidentemente, como todos aquí sabemos, es una emergencia, es un momento muy difícil para todo el sistema y está poniéndonos muchos retos, pero no es un tema generalizado la demora de las pruebas, que en efecto se están demorando cada vez menos en llegar. Estamos hablando que en marzo el promedio de días de respuesta eran entre 6 y 7 días y llegábamos hasta 8 y hoy el promedio está en 2 y 3 días. Evidentemente siempre hay casos y siempre van a haber casos donde el sistema no funcione, pero no quisiera, digamos, dejar de paso de que el sistema se ha mejorado. Hay un número mucho más grande de laboratorios a nivel nacional. Estamos completando alrededor de 25. En marzo teníamos solamente 2, uno en Bogotá y otro en Medellín, si no estoy mal.
y poco a poco, digamos, el Estado y todas las instituciones que hacen parte del sistema de diagnóstico se ha ido fortaleciendo. Pues nada, ya en temas, digamos, particulares de que esta situación, aunque no es generalizada, insisto, no es generalizada, es todo lo contrario. A nivel promedio vemos datos nacionales mucho más alentadores. Si se llega a dar, hay dos cosas que hay que hacer. Primero, digamos, aumentar las medidas de aislamiento de la persona en particular mientras llega el diagnóstico, que es lo que estaba insinuando, lo que estaba diciendo Javier. Es como si hay una persona en riesgo razonable de contagio, razonable, ya todos conocemos que es razonable, que son los síntomas, digamos, que ya todos conocemos, si lo podemos aislar mucho más que antes, mejor. Y la otra cosa es que si la IPS no responde, si el hospital no responde, entonces nos comunicamos con la Secretaría Departamental o Municipal de Salud, y si esto sigue así, por ejemplo, los correos y el equipo del Ministerio de Salud, pues miraremos qué otras soluciones podemos dar. En esto quisiera como solicitarles un favor. Evidentemente para eso estamos en la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud, para gestionar todas las solicitudes que vengan, pero les pedimos el favor de que sean en estos casos donde ya se hayan agotado todos estos espacios. También tenemos a la Superintendencia de Salud y, digamos, a todos los órganos de control que hay a nivel municipal. En efecto, nosotros debemos, y para eso estamos, para gestionar las barreras de atención en salud para toda la población, en especial el equipo de clemencia para la población adulta mayor, pero debemos, digamos, también dar espacio para que el equipo desarrolle nuevos lineamientos que nos mejoren, digamos, no solamente los temas particulares, sino ya todo el sistema. Nuevamente está sin micrófono, Javier. Gracias. La doctora Clemencia, ¿algo para agregar? Ok. Mi micrófono no, ya. No, solamente pues reiterar que estamos a disposición en términos de aquellos requerimientos puntuales, como bien decía el doctor Oscar, cuando se hayan agotado estos otros mecanismos ya informados, para poder apoyarles, asistirles técnicamente y para poder atender las inquietudes. De nuevo, reiterar, es muy importante poder tener información. Al inicio de la jornada nos presentaron los resultados de lo que llevamos del diagnóstico a partir del formulario que ustedes han diligenciado. En la medida en que podamos tener más información, pues obviamente vamos a poder coordinar a nivel intersectorial y también con todas las autoridades sanitarias y de protección social las respuestas necesarias para que efectivamente, como decía en Colombia, y lo decía Robinson, Colombia pueda ser un abanderado en términos de que se realizó la debida protección en los centros de larga estancia para la población mayor. Excelente intervención. Yo creo que eso es lo que debemos buscar todos los que estamos reunidos aquí. El objetivo principal es disminuir la mortalidad en estos centros y ojalá llegar a ser un referente latinoamericano y, ¿por qué no, mundial? Bueno, vamos a dejar hasta aquí por el webinar de hoy. Vamos a originar el nuevo llamado para el próximo martes para la resolución de respuestas, la resolución de preguntas que han enviado. Nuevamente un agradecimiento especial para todas las personas que se conectaron el día de hoy. Tuvimos más de 1,200 inscritos para este webinar. Es algo que nos llena de entusiasmo para seguir trabajando por estas instituciones y por estas personas mayores que se encuentran ahí. Así que seguiremos generando propuestas y seguiremos generando soluciones. Entonces, Robinson, no sé si algo adicional para comentar de despedida. Sí, pues invitar a todos los participantes a que nos sigan en las redes sociales de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Se ingresan a nuestra página www.acgg.org.co. Invitarlos a que hagan parte de nuestra asociación,
Los queremos ojalá todos como miembros para seguir trabajando en equipo y a través de Twitter, LinkedIn o Facebook estaremos publicando los próximos encuentros, los comunicados y todo lo que nos ayuda a crecer como sociedad. De acuerdo. ¿Algún mensaje final, doctor Oscar, por favor? No. Gracias, Javier. Nada, primero que todo agradecer a la Asociación Nacional de Gerontología, a ti y a Robinson, digamos, esta invitación. Como lo dice Clemencia, nosotros estamos trabajando para el levantamiento de la información y poder, digamos, dar una respuesta más clara y en términos de las verdaderas necesidades de la población adulta mayor y en este caso de los centros de larga estancia. Agradecer, digamos, que estas estrategias como la que está adelantando Javier y la asociación con el distrito, y digo, con el gobierno, con la gobernación de Cundinamarca, se apeguen a los lineamientos. Los lineamientos, como ustedes pueden entender, nosotros tenemos que dar lineamientos a nivel nacional. Esto debe ser lo suficientemente claro, pero también lo suficientemente flexible para que cada quien a nivel departamental, municipal e incluso a nivel de cada centro tenga la flexibilidad para que basado en su autonomía y conocimiento del terreno tome las mejores decisiones. Evidentemente nosotros damos unas líneas generales y así debe ser porque somos el órgano nacional en el cual, digamos, es importante contar con estos espacios para poder, digamos, seguir estructurando la estrategia nacional que se basa, como lo decía muy bien Clemencia, en el levantamiento de esta información. Les pediría nuevamente que nos ayudaran a diligenciar ese link. Nosotros lo vamos a tener abierto por espacio de una semana más porque también tenemos que darle concreción a los datos. Estos datos que yo mostré hoy son preliminares, es una buena muestra, pues después de 15 días esperábamos tener mucho menos, pero también debo confesarles que teníamos una base de 650 y es bueno que nos llegaron 250 que no estaban en la base, pero eso significa que todavía nos faltan realmente 400 de nuestra base. Y si nos miramos en términos de la estimación que tenemos, pues aún nos faltan una gran cantidad de centros de larga estancia por reportarnos esta información. Eso es como lo más importante en este momento. Nosotros, como les digo, seguiremos trabajando y vamos a participar en este espacio la próxima semana. Tenemos muchas cosas otras que contarles y profundizando. Las preguntas que ustedes nos están haciendo, algunas ya las hemos trabajado, otras nos dan una nueva, digamos, perspectiva de lo que debemos hacer en adelante, pero creo que es una gran oportunidad para que nos sigamos conociendo y poder, digamos, ir determinando y clarificando la estrategia nacional de la política nacional para adulto mayor. Muchas gracias, Oscar. Clemencia, unas palabras adicionales de despedida, por favor. Bueno, no, en primer lugar agradecerles un importante espacio, pero agradecerles también por la gestión, por el compromiso con que asumen cada día ese acompañamiento, esa atención a cada una de las personas mayores que llegan a sus centros, que son los residentes, algunos de ellos incluso sin red familiar de apoyo, algunos que han terminado en situaciones de abandono y que son acogidos con el apoyo de los gobiernos locales y también con los recursos propios. Veía muchas preguntas que tenían que ver si somos centros privados, cómo accedemos y demás. En este caso, claramente las autoridades en lo territorial y en lo nacional no han hecho alguna diferenciación en ese sentido. Hay que canalizar, hay que hacer gestión, como lo decía en la última parte de mi intervención, en términos de poder llegar a aquellos referentes, secretarías de desarrollo social, secretarías de salud, al puesto de mando unificado que cada entidad territorial tiene para que puedan sentirse respaldados con los elementos adicionales que tiene dispuesto cada región para acompañar el proceso de atención frente a la pandemia. Entonces, en este sentido, la gestión, el hacerse visibles hace parte de del poder canalizar la respuesta y de que se pueda salir avante de este proceso. Así que a ustedes muchas gracias. Aprovecho para agradecer también al equipo de trabajo, al doctor Jaime Pérez, Fabián Villasís, Carolina, que también detrás de todo este proceso han estado acompañando en el día a día a cada una de las entidades territoriales, así como a los mismos centros. Muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los asistentes y esperamos hacer una nueva entrega sobre este tema para la próxima semana, pero también los invitamos a nuestras próximas entregas en los días de jueves y viernes de esta semana con unos temas igual de interesantes que nos van a servir mucho sobre el desarrollo de esta pandemia. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde y noche. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.